Seguimos en Pro Economía y Finanzas y es momento de análisis en este servicio del canal de la producción. Por eso ya estamos en contacto con el economista Carlos Fernández Valdovinos. Muy buen día y gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Muy buenos días para vos y también para toda la teleaudiencia. Bueno, como experto, señor Carlos, le estamos molestando esta mañana porque queremos escuchar su análisis respecto a este proyecto del presupuesto general de la Nación. Se está trabajando, ya hay muchos comentarios, ya hay muchas críticas también. Todavía sigue avanzando y ya se está hablando de realizar cambios y bueno, queríamos escuchar su visión respecto a esto que se está comunicando hasta el momento. Bueno, para hacer un análisis completo del presupuesto general de gasto, uno siempre tiene que mirar las dos partes principales que tiene este presupuesto, es decir, la parte de los números, la parte de ingresos y gastos, que es numérico totalmente, pero también debe focalizarse en hacer un análisis de la parte normativa, es decir, dónde están los artículos de cómo se van a ejecutar esos gastos. Hay una serie de disposiciones reglamentarias ya dentro de la ley que posteriormente vuelven a ser reglamentados, perdón por la repetición de la palabra, dentro del decreto reglamentario que va a lanzar el Ministerio de Hacienda el año que viene. Entonces el análisis completo se va a terminar recién, de hecho, el año que viene. Pero hasta ahora tenemos un par de cuestiones que hay que enfatizar. Vayamos a la parte de los números. En la parte de los números, la intención del Poder Ejecutivo es seguir con el proceso de convergencia. ¿Qué es eso? Por causa de la pandemia tuvimos un déficit fiscal de poco más del 6% del PIB allá por el año 2020 y eso debería ir reduciéndose gradualmente al límite establecido en la ley de responsabilidad fiscal, que es del 1,5% del PIB. En ese sentido, este presupuesto ya tiene, digamos, un déficit mucho menor al del año 2020 y está alrededor del 2,6% del PIB. Ese por lo menos es el objetivo inicial del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Hacienda. Ahí hay dos cuestiones que es importante ver. Uno, eh, ¿cuánto va a respetar el Congreso? Ese número, digamos, esta parte numérica del Ministerio de Hacienda. ¿Será que va a inflar nuevamente los gastos y en lugar de ser 2,6% del PIB es 2,8% o incluso podrían dejar en 2,6% del PIB como déficit final para el año 2023, pero inflar artificialmente los ingresos, lo cual es una mentira, digamos, y por tanto el déficit del presupuesto podría estar por encima de lo presentado por el Ministerio de Hacienda. Ese es el primer factor en la parte numérica. El segundo factor es muy importante también, que es cómo comienza el año. En realidad, cómo termina el año 2022. A mí me preocupa que desde junio del año pasado, del año 2021, si uno mira los números, el déficit fiscal está alrededor del 3,5, 3,6% del PIB. Venía convergiendo de ese número 6% del PIB que te dije anteriormente, pero a partir de junio se estancó. De hecho, el último número que tenemos, que fue del mes de agosto del año 2022, más de un año después, el déficit de 12 meses vuelve a ser 3,5% del PIB. Entonces, no sé cómo va a terminar este año y cómo termina este año es importante para ver cómo va a comenzar el año que viene y cómo va a terminar ese año. Entonces, ahí me quedan las dudas de la capacidad real del Ministerio de Hacienda de que en solo 4 meses, de septiembre a diciembre, pueda reducir el déficit fiscal de 12 meses del 3,5% al 3%, que era su objetivo inicial. Si empezamos más alto, se hace mucho más difícil que el año pasado se cumpla con ese 2,6% establecido por el Ministerio de Hacienda en este proyecto de presupuesto. Y una cuestión importante ya para parar la parte de los números. Esto se está dando a pesar del fuerte incremento que están teniendo las recaudaciones. Si uno mira, las recaudaciones están muy por encima de lo que se preveía inicialmente, pero así como está muy alto el número de recaudaciones con respecto a las proyecciones iniciales, también los gastos están muy altos, por eso es que seguimos estancados en ese nivel de déficit del 3,5% del PIB, que es muy, pero muy elevado. Una cuestión para complementar, ya hablé de la parte numérica, déjame hablar rápidamente de la parte normativa. La parte normativa puede ser una trampa mortal, perdón por la expresión. Y me remito a lo que ocurrió con el presupuesto del año 2017. En esa parte normativa
por ejemplo, se estableció un límite al nivel de endeudamiento del Ministerio de Hacienda y por tanto no iba a ser posible realizar el servicio de la deuda externa, es decir, el país podía haber entrado en default. También en esa parte normativa, en el presupuesto aprobado por el Congreso, se había establecido límites a la capacidad del Banco Central para finalmente implementar la política monetaria. Y entonces, en esas dos partes normativas, no tenía nada que ver con los números, había una trampa mortal para la ejecución de la política macroeconómica y que iba a ser muy nefasta. Se tuvo que vetar finalmente el presupuesto. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo este año? Y simplemente para un solo ejemplo de lo que pasa, yo creo de manera mal desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Hacienda en esa parte normativa establece que los adelantos de corto plazo, que es un instrumento legal que se hace cada año en enero, toma el Ministerio de Hacienda préstamos del Banco Central, ese préstamo del Banco Central al Ministerio de Hacienda se debería hacer a costo cero, es decir, sin tasa de interés. Y eso es algo que es muy peligroso. Yo ya puse mi posición con respecto a eso. Atenta contra la estabilidad macroeconómica, dificulta el combate de la inflación y además eso puede abrir las puertas para que en el futuro cualquier gobierno populista directamente ponga también ese mismo articulado en el presupuesto general de gasto y entonces se pueda fondear sin límites, en realidad hasta el 10% de los impuestos, a un costo cero, y eso va a causar mucho daño a la economía paraguaya. Entonces, este es un análisis medio rápido de lo que contiene hasta ahora el presupuesto general de gasto 2023. Volviendo un poco para atrás, Carlos, sobre lo que usted decía, mencionando la preocupación sobre el límite de responsabilidad fiscal sobre el déficit. Esta estimación de ingresos con mayores recaudaciones ahora y con una estimación, vamos a decirle, mejor de las recaudaciones también. Si hacemos una proyección, vamos a hacer como un escenario, vamos a decirle, para proyectarnos. Hacienda debería bajar, vamos a decirle nuevamente, ese punto límite de ese déficit un poquitito más abajo o un poquitito más cerca de lo que dice la ley de responsabilidad, en este caso, podría con una mejor proyección de recaudaciones ya para este presupuesto 2023? Yo creo que debería, no sé si podría. El problema por lo general no está en la parte de los ingresos que están bien, como dije anteriormente, incluso por encima de lo estimado, pero hay dos componentes para determinar el déficit, la parte de ingresos que va muy bien y la parte de gasto que digamos va muy mal, porque realmente a pesar de los mayores ingresos se tienen un déficit que no va convergiendo al 3% del PIB, que era el objetivo. Es decir, a finales del 2022 no estamos alcanzando el objetivo establecido por el Ministerio de Hacienda para fines de este año, a pesar de una mayor recaudación de ingresos. Y entonces, ¿eso a qué se debe? Al otro componente, exceso de gastos. Y ahí me preocupa, porque si este año tenemos exceso de gastos, el año que viene, que es un año electoral, nada podría, digamos, impedir de que también esta tendencia de mayores gastos se vaya realizando, especialmente antes de las elecciones. Preocupa eso. Habría capacidad como para converger mucho más rápido, estoy de acuerdo. Este año debería terminar cómodamente el 3% y el año que viene cómodamente, incluso por debajo de lo que prevé el Ministerio de Hacienda. Pero ningún gobierno le gusta realizar lo que algunos llaman el ajuste, que en realidad sería normalización, porque realmente los gastos se dispararon con la pandemia y no eran sostenibles. Entonces es simplemente normalizar, no realizar ningún ajuste y volver a la situación que se tenía ya por el año 2018. Pero no se ha logrado eso. Así que bueno, vamos a ver cómo termina finalmente este año y ojalá que puedan converger al 3% y de esa manera permitir que el año que viene se termine con un déficit que esté mucho más cerca del 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal. Me arriesgo en este punto. Entonces, podemos decir, inferir, así interpretar, vamos a decirle de acuerdo a lo que usted dice, que se podría estar aprovechando, vamos a decirle en este caso, actores políticos en año electoral del límite preestablecido con condiciones adversas que mejoraron, vamos a decirle, nuestra economía local, manteniendo ese límite por encima. Es como aprovechar la situación.
Sí, siempre ocurre en años electorales que los gastos se disparan o se mantienen elevados y no existe ningún tipo de ajuste o normalización. Entonces tenemos que estar muy atentos, digamos, para ver qué finalmente hace el Congreso. Y de nuevo, no es una cuestión de mirar única y exclusivamente el déficit, sino mirar también la parte o el componente de los ingresos, porque no son pocos los casos en los cuales para financiar, entre comillas, un mayor gasto, lo que se hace es inflar artificialmente los ingresos. Entonces se tienen ingresos exagerados, digamos, se tiene una capacidad de 100 y se coloca en el presupuesto porque el papel aguanta todo 120 para poder financiar, digamos, con ese 20 extra mayores gastos y tener el mismo déficit, pero eso es una mentira porque no existe esa capacidad de tener esos ingresos que puedan financiar los gastos. Así que mucho cuidado con lo que vaya a salir y de nuevo, mucho cuidado con lo que vaya a salir en la parte normativa. Me preocupa en serio este atentado a la independencia del Banco Central, en el cual por el artículo 83, creo que es, del proyecto de presupuesto general de la Nación, se atenta contra la independencia del Banco Central del Paraguay. Y me vas a preguntar por qué. Porque se realiza un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay. Y el Banco Central del Paraguay tiene una Carta Orgánica que debería ser permanente. Si tiene una reforma, debe realizarse una reforma de la Carta Orgánica y no se puede estar tocando esa Carta Orgánica a través de una ley temporal que dura solamente un año, que es el presupuesto general de la Nación. Así que mucho cuidado también con la parte normativa de lo que vaya a salir en el Congreso. Carlos, respecto a la preocupación que usted expresaba sobre la deuda país, el Estado, siempre este es el discurso que tenemos, necesita de deuda para financiarse. ¿Dónde está, a su criterio, el límite para Paraguay en esa gestión de deuda interna, externa? No a nivel de montos, sino a nivel operativo, a nivel normativo. ¿Dónde tenemos que cuidar, dónde está nuestro límite como país? Mira, la deuda yo la veo siempre como resultado nomás de otra cuestión. Digamos, en el caso de un paciente que está enfermo, la fiebre es resultado de, o es el síntoma de un problema que está en el organismo del paciente. No es la enfermedad, sino es el síntoma. En este caso, la deuda es simplemente el reflejo o el síntoma de un déficit fiscal. Entonces, tenemos que ver un poco qué es lo que está pasando con el déficit. Y bueno, ya hablamos antes de que llegó hasta el 6%, estuvo convergiendo, pero paró la convergencia en junio del año pasado y desde entonces se mantiene inalterado básicamente al 3,5% del PIB. Y ese déficit necesita financiarse. ¿Y cómo se financia? Con deuda. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que el endeudamiento no es el problema realmente es el déficit fiscal que no está convergiendo a los niveles de la ley de responsabilidad fiscal. Y un ejemplo nomás de las implicancias de por qué el déficit realmente es el problema. Anteriormente, antes del año 2018, si uno miraba, el déficit era 1,5% del PIB. Perfecto. ¿Cuánto eran los gastos de capital? 3% del PIB. Entonces, ¿cómo es que era 3% del PIB y el déficit solamente 1,5%? Pasa que la mitad de los gastos de capital, básicamente lo equivalente a 1,5% del PIB, se financiaba con los impuestos recaudados y solamente la mitad de los gastos de capital se financiaba con mayor endeudamiento. Entonces se tenía una especie de balance o equilibrio entre la responsabilidad fiscal de tener cuidado con el endeudamiento y las necesidades económicas, que quiere decir tener, digamos, las necesidades o afrontar las necesidades de infraestructura que tiene el país. Pero ahí ponía la gente de afuera 50% y nosotros los paraguayos otro 50%, con eso se financiaba el gasto de capital. En este momento, en este preciso momento, no solamente se está financiando el 100% de los gastos de capital única y exclusivamente con mayor endeudamiento, sino también parte de los gastos corrientes se están financiando con mayor endeudamiento. Entonces, el problema no es el endeudamiento, sino cómo estamos gastando. 100% de los gastos de capital financiados con deuda,
parte de los gastos corrientes financiados con deuda. Y todo eso hace que el endeudamiento se siga disparando y llegando a niveles que eventualmente podrían ser peligrosos. Pero acá el problema no es la deuda, sino la mala gestión en el gasto, la mala gestión en la forma de financiar esos gastos, porque el problema de los países latinoamericanos ha sido el hecho de que ellos han financiado los gastos corrientes, salarios, transferencias, etcétera, etcétera, con mayor endeudamiento, y nosotros llegamos a eso, que podría ser una solución temporal y excepcional debido a la pandemia. Pero estamos en el 2022, 2 años después de la pandemia, seguimos financiando gastos corrientes con endeudamiento, y eso es lo que nos lleva a tener estos niveles que podrían ser peligrosos de acá para adelante de endeudamiento. Así que ataquemos realmente las causas del problema y no simplemente los síntomas, que en este caso es el mayor endeudamiento. Carlos, por último, durante los últimos años, en medio de crisis de vecinos países, crisis de la economía regional, en medio de la pandemia, nos están repitiendo al paraguayo, al ciudadano común, la situación macroeconómica de Paraguay nos salvó, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo más nos va a salvar la macroeconomía, vamos a decirle, en medio de un escenario cada vez más complicado a nivel global y regional? No quiero ser excesivamente negativo, ¿verdad? Pero no sé si es que nos salvó, que hayamos sido el menos peor. No quiere decir de que hayamos tenido una buena performance en términos macroeconómicos. Y de hecho, lo que en aquel entonces se reflejó como caída del PIB, destrucción del empleo, ahora tenemos, cierto, nuevos problemas que hay que enfrentarlos también, y yo creo de que el peor de los problemas que tenemos actualmente ya deja de ser la caída del PIB o la sequía que vino, que si Dios quiere y si llueve se va a empezar a normalizar la parte agrícola a finales de este año. El gran problema que tenemos es la parte de inflación, y eso te golpea directamente al bolsillo de la gente. Por eso es que la gente se siente realmente, digamos, no muy satisfecha con el desempeño económico que está teniendo el país. Independientemente que uno pueda decir, tuvimos un buen o mal desempeño macroeconómico. O sea, una inflación elevada es un mal desempeño macroeconómico, y yo creo que es el principal o la principal causa de la molestia de la gente. Se siente directamente en el bolsillo, y no estamos teniendo una solución para ese problema. Estamos demorando demasiado para controlar esa inflación. Simplemente como ejemplo, el Brasil o el Banco Central de Brasil ha sido mucho más contundente en la respuesta a los altos niveles de inflación, y gracias a eso tenemos que la inflación en Brasil bajó de poco más del 13% al 8% aproximadamente ahora, un retroceso de 5 puntos porcentuales. En Paraguay, la inflación, lastimosamente debido a que el Banco Central dudó mucho en ajustar sus tasas de interés, la inflación pasó de un 11,8% a poco más del 10% en este momento. O sea, la caída en Brasil fue 5, en Paraguay fue de 1 y un poco más de 1%. Entonces, acá estamos demorando en controlar la inflación, que es el impuesto más regresivo y el más injusto y el que más afecta a la gente. Entonces, yo creo de que tenemos que empezar a olvidarnos, volviendo al tema de la pandemia, lo de la pandemia. Ya pasó, ya es pasado. En economía suelen existir numerosos choques, existe uno cada año o más de uno cada año, así que olvidémonos de la pandemia, miremos para adelante y empecemos a atacar las cosas que le molestan a la gente actualmente. 2020 ya es pasado, 2022 el problema es inflación, el problema es este déficit fiscal elevado que simplemente refleja lo mal que estamos gastando. Entonces ataquemos realmente estos problemas y olvidemos de justificar bien o mal de que tuvimos el desempeño menos peor, o si quiere agradarle al gobierno, el mejor desempeño macroeconómico de todos los países, porque eso no le sirve a la gente le importa su bolsillo. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente para la teleaudiencia de Canal Pro seguimos en contacto para que bueno, pueda nuestra gente escucharnos el análisis respecto a las distintas situaciones y decisiones que se tienen que tomar en la economía nacional. Muchísimas gracias a ustedes.